Saludos y bendiciones. Estamos en el pancito diario de vida, pero en la sección que hoy se inaugura, ¿sabías que? Esta sección va a ser dada todos los domingos. Así lo vamos a hacer. Vamos a resumir en 6 días las series que llevemos por delante y el séptimo día vamos a aplicar el ¿sabías qué? Así que, para que lo tengan en consideración, hoy inauguramos esta sección del pancito diario de vida, de nuestros devocionales de meditación, ¿sabías qué? Y hoy vamos a ir a un versículo de la palabra del Señor que se malinterpreta muchísimo. Y ya de pasadita y de antemano, antes de comenzar ya a profundizar en este versículo, quiero dejar claras 3 cositas muy importantes, por favor. Número 1, con lo que voy a enseñar el día de hoy, no quiero que nadie se me ofenda si toda la vida ha pensado que ese versículo dice lo que usted cree, pero la Biblia nos dice que no es así. Número 2, estoy claro, sobre todo con los más antiguos, con los hermanos que ya llevan muchísimos años en el Evangelio, y algunos de ellos, interpretando la Biblia a su manera, veo muy difícil que cambien su postura, y se las respeto. Pero así como yo les voy a respetar su propia interpretación de un versículo que es muy claro por Biblia, también le quiero pedir respeto hacia mi persona como ministro de la palabra, que voy a interpretar conforme a la Biblia y no conforme a lo que yo creo. Y número 3, soy pastor, soy hombre de Dios en muchas áreas, pero también principalmente Dios me ha dotado por misericordia, y con humildad lo digo, con el ministerio del maestro, y al mismo tiempo soy teólogo. Vale decir, Dios me ha permitido educarme en las áreas de la teología. Por lo tanto, igual en una escala pequeña, una escala de sencillez y humildad, también soy una fuente autorizada para decir que este versículo va a decir lo que tiene que decir. Pero también no se olvide que como pastores en las congregaciones se dice tan habitualmente, y hay tantos consiervos que lo dicen, que bajo ningún punto piense que yo lo voy a denigrar a usted, me voy a burlar o voy a traer algo diferente, una nueva revelación como algunos, no, sino que quiero presentarle el fundamento correcto simplemente. Ahora va a estar en usted si lo toma o lo deja. Bueno, amado mío, amada mía, ¿nos movemos en ese principio? Dígame amén, por favor. Quiero escuchar un amén. Amén, ahí escuché el amén. ¿Ya? Porque cada tanto usted ha visto que Dios toma mi vida y reprende duro. Y otras veces de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 14 que la profecía, vale decir, la misma palabra como la profeta mayor, trabaja de 3 formas por medio del Espíritu Santo y cumple 3 objetivos. Edifica, exhorta y consuela, independientemente del orden. Incluso, a ver, busquémoslo en el orden para ser precisos, ¿ya? Para que en todo ojalá podamos ir bien fundamentados en la Escritura. Y aquí ya encontré 1 Corintios 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿ya? Entendamos, la profecía, la Biblia misma, nos va a hablar para 3 motivos, con 3 objetivos, y tenemos que entenderlo. Edificación, exhortación y consolación. Es decir, la Biblia nos va a ir edificando, va a ir construyendo nuestra vida cristiana. Cuando la Biblia nos exhorta, nos va a tirar fuerte las orejas muchas veces el Señor, para que dejemos de hacer algo que estamos haciendo mal, o para que hagamos algo que no estamos haciendo bien, o que sencillamente no lo estamos haciendo. ¿Se recuerda cuando les he hablado del pecado de la omisión? Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 17. Casi siempre asociamos el pecado, aunque no es el tema de hoy, estoy en este paréntesis, asociamos el pecado con cosas malas que hacemos. Pero para Dios también pecado es cosas buenas que no hacemos.
Y ese es el pecado de omisión. Entonces, cada tanto nuestro Dios nos va a tirar fuerte la orejita. Y ahí es cuando Dios nos va a exhortar por medio de la profecía, por la palabra. Obviamente usando un instrumento. Claro, sí, le estoy escuchando, le estoy entendiendo. Dios también puede hablar directo al pueblo a través del Espíritu Santo, por supuesto, por supuesto. Pero centrémonos en lo que es la palabra y el instrumento que Dios va a usar que sea el predicador. En este caso, yo como pastor, como instrumento de la palabra. A veces nos va a tirar fuerte la oreja, porque Dios nos tiene que llevar a eso, dejar de hacer lo malo o comenzar a hacer lo bueno. Pero también está la parte de la consolación. Y yo creo que esa es la más clara y la que más nos gusta, cuando Dios nos consuela, cuando Dios nos habla bonito, cuando Dios nos va sanando las heridas. Entonces, ahí hay un mensaje del Evangelio completo. Tiene que haber edificación de vidas, tiene que haber cambio de conducta y tiene que haber también una capacidad de aquel que predica conforme al marco de la palabra, de consolar las heridas, ¿ya? Y yo creo que en estos pancitos diarios las tres áreas se han movido constantemente. Dicho esto, ahora acompáñeme, por favor. ¿Cuál es el versículo en cuestión? San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18 y versículo 20. Y leo y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. De entradita, ¿cómo entiende este versículo usted? ¿Sabía que este versículo no se refiere a cantidad de iglesia? ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! ¿Me lo escuchó? ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo nunca dijo este versículo relacionado con la cantidad de iglesia que se congrega? Mire, yo mismo acá en Longaví podría decirlo, porque acá somos una iglesia, al menos acá en Longaví, una iglesia que no lleva más de 3 años y nos tocó comenzar a formar iglesia en pleno tiempo de pandemia. Y a propósito, yo les invito a que se congreguen con nosotros, ya sea gente de Longaví o de alrededores. Aquí va a haber fuego de Dios, y de hecho siempre ha habido fuego de Dios y palabra de Dios. Congréguense. Estamos empezando en varias cosas, pero congréguese con nosotros, bajo Yoyinco 1240, orilla de carretera. Pastor Danilo Toledo, ya nos conocen muy bien por acá en la zona, ¿ya? Entonces, yo mismo podría usar ese argumento acá, porque no somos muchos. Sumando y restando somos bastante pocos. El núcleo de iglesia acá no somos más de 15. Y esa es la realidad, yo no le podría mentir. Aunque no somos una misión pequeña, porque a lo largo del país igual hay varios templos. Cuando nos reunimos para actividades masivas somos muchos y vamos a ser muchos más. Tenemos que llegar hasta Punta Arenas, más allá por el sur, y tenemos que llegar a las fronteras de Perú y más allá del Perú de aquí a un tiempo. Entonces la misión es grande, pero la iglesia local que me corresponde ministrar acá, como muchos de mis consiervos en la misma misión o en otras misiones y corporaciones, a veces nos toca partir con poquito. Y tomamos esto incluso como una frase cliché. Hermanos, la Biblia dice: donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, Cristo está en medio. Amén, amén, y todos decimos amén. Perfecto. No voy a criticar, no voy a cuestionar, ni me voy a burlar. Pero ¿sabía que el Señor Jesús nunca quiso decir eso? ¿Sabía que el Señor Jesús apuntaba hacia otro tipo y área de congregación? ¿Sabía usted que Cristo no estaba poniendo el énfasis en la cantidad de congregantes? Pero a veces lo decimos, como somos poquitos y tenemos que tomar fuerza y recibimos este versículo y no lo estudiamos a fondo y lo malentendemos, y ha sido malentendido por muchos años, sobre todo en las iglesias de corte netamente pentecostal, porque este versículo no es asunto, por ejemplo, para hermanos bautistas, para hermanos presbiterianos, para hermanos asambleístas, para hermanos aliancistas, y así le estoy nombrando las denominaciones que más estudian la Biblia a profundidad. Para ese tipo de hermanos, este versículo no está en cuestionamiento, tiene muy claro qué quiere decir por la misma palabra. Pero yo estoy apuntando al núcleo donde Dios me
me apuesto que es en el centro del pentecostalismo tradicional, sobre todo acá en Chile. El pentecostalismo de hueso colorado, del espíritu. Amén. Yo soy un hombre de espíritu, soy. Por mis venas corre fuego pentecostal, lo soy. Pero así como soy hombre de espíritu, de llenura y presencia de espíritu, soy hombre de la palabra, que me debo a la palabra, que me muevo en la palabra, que amo la palabra, que vibro en la palabra, y la palabra se ha encarnado hasta los huesos en mi persona. Entonces no puedo pasar por alto esto. ¿Qué quiso decir el maestro? Sano consejo. Y aquí ahora comienza a hablar el teólogo. No puede usted tomar un solo versículo aislado y con ese versículo hacer doctrina. Han ocurrido casos terribles. Por ejemplo, Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dio pie para que hoy por hoy exista una secta que se llama los Solo Jesús o Jesús Solo. Padre fundador, por ahí hablan de un tal Sabeliano, o Sabelio, perdón, y se denominan Sabeliano. ¿Qué presentan ellos? Que solo existe un Dios, el cual se llama Jesús, desconociendo al Padre y al Espíritu Santo. Son lo contrario los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová solo es el Dios Padre. El Hijo es un ser creado y el Espíritu Santo una fuerza activa. Para, en este caso, los solo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones o formas de Dios, pero que el verdadero Dios se llama Jesús, ¿ya? Y confunden la Trinidad de una manera terrible. El Padre, el Espíritu son Jesús en distintas manifestaciones. ¿Y por qué? Porque Pedro dijo claramente que solo, le dice, arrepentido y bautícese en el nombre de Jesús. Entonces dicen, el bautismo en el nombre de Jesús. Y por eso, según ellos, la interpretación es que Jesús es Dios, lo cual es correcto. Pero no está solo Jesús, está el Padre y el Espíritu. Ahora, quizás ese va a ser un sabiesque para otro momento y profundizarlo. Solo lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, no podemos tomar un solo versículo y con ese versículo hacer doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Tomar un versículo sin ver todo el contexto, todo el pasaje, los versículos antes, después, incluso el libro, y qué quiere decir el autor, que es el Espíritu Santo, por medio del escritor, que es aquel que escribió inspirado por el Espíritu. Veamos el contexto. Veamos todo el capítulo 18, solamente los subtítulos. Por eso, gracias a Dios que la Biblia se ordenó en bases a capítulos, versículos y también subtítulos. Porque el subtítulo es como el título de una película. Usted le ponen un título, Tiburón. Usted sabe que va a ir a ver la película llamada Tiburón. Pero ¿qué pasa si el título dice Tiburón y usted termina viendo Rocky Balboa? ¿Tendrá algo que ver Tiburón con la película de un boxeador? Entonces no encaja si el título dice una cosa y usted termina viendo otra cosa. Lo mismo, si hay un subtítulo en un pasaje de la Escritura, ese subtítulo hay que observarlo, porque ese subtítulo nos va a ir diciendo qué quieren decir los versículos que están dentro de ese subtítulo. Mire, primer subtítulo, Reina Valera 1960, y me estoy yendo a la Biblia tradicional que usamos, Reina Valera 1960. ¿Quién es el mayor? Estoy en el capítulo 18 de San Mateo. ¿Quién es el mayor? Entonces, ¿cuál es el énfasis en el primer subtítulo, en la primera sección que se muestra aquí? Que Cristo está hablando de la humildad. La humildad. Para ser el mayor hay que hacerse como el menor. Perfecto. Después viene, desde el versículo 6 al 9, un segundo subtítulo. Ocasiones de caer. Entonces, ahora Cristo va a enseñar cómo evitar caer. ¿Por qué? Porque va a ser imposible que vengan tropiezos. Los tropiezos van a venir. Lo que hay que evitar es caer. Por eso después Pedro en una de sus cartas nos enseña qué debemos hacer para no caer. Tropezar podemos, caer tenemos que evitarlo. Ahora, después desde el versículo 10 al 14 va a hablar de la parábola de la oveja perdida. ¿Cuál es ahí el punto central de ese pasaje? Cómo nuestro Dios en su amor vino a salvarnos. Pero ahora viene lo interesante.
desde el versículo 15 al 22, va a hablar del perdón, cómo se debe perdonar al hermano. Y después nos va a ilustrar esto desde el versículo 23 al 35 con una parábola de los dos deudores. O sea, nos va a traer la enseñanza del perdón, pero después la va a ilustrar por medio de la parábola de los dos deudores. Y usted sabe cuál es esa parábola. Había uno que estaba debiendo, pero estaba encalillado hasta los huesos. Estaba con el agua al cuello de deudas y cae a la cárcel, pero se le perdona la deuda. Pero después se encuentra con uno que le debía mucho menos y no tuvo misericordia con aquel que le debía menos. Entonces tendría que haber actuado en misericordia, porque si él debía muchísimo y le perdonaron la deuda, él tenía que actuar con aquel que le debía menos. Entonces, ahí nos está enseñando ahora realmente la clave de cómo perdonar al hermano. Entonces, todo el pasaje de San Mateo 18, desde el versículo 15 al 22, tiene la idea del acuerdo. ¿Me escuchó? Del acuerdo. ¿Cómo perdonarnos? No se olvide que incluso lo cantamos, ya está en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y da toda una enseñanza, unos ejemplos. Aarón, su barba, el aceite, el monte Hermón, el rocío, y dice que ahí Dios va a enviar sanidad, bendición y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando haya una armonía, cuando haya un acuerdo, cuando haya un concilio entre los hermanos. Para que haya un concilio tiene que haber un perdón mutuo, pero para que haya un perdón mutuo tenemos que estar en acuerdo. Entonces, ahora, entendiendo eso, vamos a leer el versículo anterior y los dos versículos posteriores. Tenemos que el versículo en cuestión que estamos viendo hoy día, ¿sabías que? Es 18:20, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En lectura rápida, iglesia, no te preocupes, somos poquitos, pero Dios está en medio nuestro, lo cual también lo creo. Escúchemelo bien, yo creo en un Dios de grandes multitudes, como creo en un Dios que puede estar, aunque sea uno solo, que esté con el corazón dispuesto. Pero este pasaje no está refiriéndose a eso. ¿Por qué? Versículo 19 y 20 y después el 21 y el 22. Ojo aquí. El 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? El acuerdo, el concilio, el estar reconciliado, el estar en paz, el no estar ahí con ataduras, romper ataduras, y ahora estar en ese acuerdo para orar a Dios respecto de algún asunto. Ahora, el versículo 21 y 22. Después que Cristo el Señor presenta este versículo tan malentendido, ahora Pedro le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahí apareció Pedrito, el impulsivo, así como hay hermanos y hermanas en las congregaciones que no medita, sino que habla, listo. Tiene que meditar, pensar, analizar y ver qué va a decir. Aquí el Señor, más que estarle hincando el diente a la cantidad de veces que perdonemos, está hablando de estar en acuerdo en base a un perdón. Para estar en acuerdo, donde dos o tres estemos congregados en acuerdo, para ahora orar a Dios y que Dios nos responda. Porque a veces hay iglesias tan numerosas y a veces iglesias tan pequeñas y no hay respuesta de Dios porque no están en acuerdo. Pueden estar congregados, pero no en acuerdo. Juntos, pero no revueltos. Allá el Salmo 133 nos da la clave. Armonía. Juntos y en armonía. La armonía es el acuerdo. Hay una iglesia que puede estar junta, pero no está en acuerdo. Por lo tanto, si piden algo, probablemente no venga la respuesta. Entonces aquí el énfasis, el centro, la médula, lo que Cristo está diciendo, quiero que estén en acuerdo. Y si están en acuerdo, dos se han puesto de acuerdo, dos han llegado a una resolución. Tú le dices a tu hermano, hermano, comencemos a orar para que venga un avivamiento. Amén, hermano. Mira, pero yo antes de orar contigo, me caías mal.
tenía esto contra ti, me lastimaste en esto, me confundí en esto otro. A veces hay ovejitas que se lastiman con su pastor por malentendido, porque a veces el diablo también mete la cola, o a veces un pastor se duele con una oveja y está dolido, porque somos seres humanos. Pero cuando esas cositas salen, nos perdonamos en base a la enseñanza de los dos deudores, nos perdonamos mutuamente. Ahora, hermano mío, somos dos que estamos reconciliados, estamos en acuerdo, oremos al Señor, amén, comencemos a orar a Dios. Ahora es el tiempo de decir, Señor, aviva la iglesia, llena la iglesia, restaura la iglesia. Y si esos dos están en acuerdo, están congregados delante de Dios, por lo tanto, Cristo está en medio de ese acuerdo, dando el visto bueno. Dando el visto bueno. Y el Señor Jesús le responde a Pedro, porque Pedro era como muchos de nosotros que entendía las cosas a su manera, como muchos han entendido este versículo a su manera. Y le dice, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Porque Pedro sabía que el contexto judío, el 7 para ellos era un número tan sagrado, tan perfecto, que era lo máximo. O sea, Pedro le está diciendo, ¿tengo que perdonar al máximo siempre? Y estaba bien la pregunta de Pedro, pero la respuesta de Cristo lo dejó realmente fuera de órbita. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, si fuésemos literales, Cristo está diciendo, perdona diariamente 490 veces al día. ¿Es capaz usted de perdonar 490 veces diarias a alguien que lo ofende? Y yo sé que no. Porque hay hermandad que lleva años disgustado por cosas que no han solucionado conversando. Tenemos que conversar las diferencias, mirándonos a los ojos. Ahí vamos a estar en acuerdo. Y estando en acuerdo, 2 o 3, pónganse de acuerdo respecto de algún asunto. Oren a Dios y Dios va a responder, porque Cristo va a estar en medio de ese acuerdo. Entonces, cerrando y resumiendo, este texto, ¿qué quiere decir? ¿Sabías qué? Este texto quiere decir que los 2 o 3 congregantes no es cantidad de iglesia, es 2 o 3 que estén en acuerdo, orando a Dios respecto de algún asunto, y Cristo en medio de ese acuerdo y en medio de esos que se pusieron en paz los unos con los otros para orar a Dios respecto de un asunto que quiere respuesta divina para la necesidad humana. Saludos, paz y bendiciones desde Longaví, a ustedes, la iglesia, y a los amigos amados. Bendiciones. And he gave me life eternal. And now I have